Público. Bien, señores, son las 9:17 y está con nosotros el periodista y abogado, comunicador y abogado Nanfi Rodríguez, aunque se ha dedicado más al derecho y también a la radio, pero se ha concentrado más en el derecho. Sí, estamos en la oficina de abogado, a tiempo completo. Qué bueno, qué bueno. El jurista, hay varios temas que Nanfi ha tratado recientemente. Lo que está más vigente es el tema sobre el debate sobre las observaciones que hizo. Sobre todo el planteamiento, Julio, perdona, sé que te estoy interrumpiendo, excusa. No, para nada. El planteamiento que hizo la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, en el sentido de que se podía recurrir a la consulta popular tal y como establecía la Constitución. Y ahí vino la explicación de Nanfi de que en temas de derechos fundamentales que no aplica eso. Que lo propio que ha planteado antes, lo planteó, usted recuerda cuando entrevistamos al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el doctor, el senador Aristide Victoria, él planteaba que debía hacerse un referéndum, que eso se podía resolver con un referéndum un poco más adelante, ese tema. Entonces, ¿se puede tocar este tema en una consulta popular según lo establecido en la Constitución o no? Bueno, buenos días. Quisiera agradecer la invitación y además hacer un alto en este trajín que vivimos a diario para desearle a ustedes, a sus familias y a los oyentes del programa y televidentes, pues prosperidad y sobre todo mucho regocijo familiar. Gracias. De cara al próximo año. Yo voy a responder el tema del referendo, pero porque sé que tal vez no haya la oportunidad de hacer una precisión respecto del tema del aborto, que es imprescindible para el entendimiento del tema. Y es que el aborto, en términos jurídicos, es un término o un concepto polisémico. Es decir, no pasa como pasa en términos dogmáticos, en términos religiosos. Explica eso, por favor, no solamente para los nativos digitales, para todos. No voy para allá. Voy para allá. Cuando digo que es polisémico, lo que pasa es que desde el punto de vista de la religión, punto de vista del dogma de la religión, el aborto es un concepto unívoco, tiene un solo significado. Un pecado. O desde el punto de vista, digamos, de la práctica médica. El aborto es un concepto que tiene un solo significado. Ahora, desde el punto de vista jurídico, existen distintos regímenes de regulación del aborto. El primero de los cuales es ciertamente el que penaliza el aborto, el que lo concibe como un delito. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, y en esa línea se inscriben países como El Salvador, donde hay mujeres que han sido condenadas a 30 años de reclusión por practicarse un aborto. O países como Argentina, que han sido incluidos en la lista negra de Naciones Unidas, justamente por tener un sistema cerrado de jurídico respecto del aborto. Bueno, hasta hace poco en Argentina hasta el divorcio estaba prohibido, hasta no hace tanto tiempo. Hay otra concepción, hay otra concepción jurídica, otro régimen jurídico del aborto, que está referido a un sistema de plazos. Es decir, se concibe que hasta los 3 meses más o menos, 12 semanas o 14 semanas, eso varía, todavía no se ha formado en el vientre de la madre un feto, y lo que existe es un embrión. Entonces, hay sistemas jurídicos que en un plazo de 12 a 14 semanas le permiten a la madre decidir voluntariamente si va a retener el embarazo o no lo va a retener. Ese sistema existe en países como Estados Unidos, en España y en los países más desarrollados. Es un tema que está referido en esencia a la autodeterminación del derecho de la mujer de decidir si va a dar a luz o si no va a dar a luz. Y creo que en eso hubo un poco de alevosía o de premeditación de parte de la Iglesia cuando en los debates constitucionales que precedieron a la reforma del año 2010 se obligó al Congreso a incluir el concepto de que la vida se protege desde la concepción. Porque esa es la raíz del debate, el origen de la discusión. Al consignar una regulación del derecho a la vida constitucionalmente desde la concepción, obviamente te está hablando que
se va a proteger no solamente la formación del feto, sino el mismo embrión y cualquier circunstancia que se dé previa ya al tema de la formación del ser humano. Y el tercer sistema jurídico que existe sobre el aborto es el que está referido a una prohibición, pero con 3 excepciones, por razones humanitarias, excepciones que están referidas al problema de la malformación del feto, al problema de la violación o del incesto, o que cuando el embarazo se hace incompatible con la salud o con la vida de la mujer. Y ahí, en ese último caso, es un caso muy patético, porque ustedes saben que, por ejemplo, las personas que están afectadas de cáncer y entran en estado de embarazo, el proceso reproductivo de las células, sí, pues suele ser muy gravoso sin poderse aplicar el tratamiento, suele ser muy gravoso para su propia salud. Entonces, el facultativo médico tiene que tomar una decisión, o prescinde del embarazo o pone en riesgo la vida de la mujer. Sí, son cuestiones muy concretas. Sí, ese último sistema es el que existe en República Dominicana, o por el que estamos propugnando que existe en República Dominicana. Un sistema de prohibición, y esto es importante decirlo, de prohibición del aborto de manera genérica, pero con excepciones que atiendan a razones humanas, a razones de salud, a razones de dignidad, a razones que tienen que ver con la integridad física y psicológica de la mujer. Y lo que dicen que eso sería inconstitucional por aquello de que la vida surge desde la concepción. Exacto, en la lógica de lo que tú explicabas, yendo por lo mismo, no, pero para un poquito de luz sobre lo que tú... No, pero que mi pregunta va directo así. Algunos dicen que esa observación va en contra de lo establecido por la Constitución, de que la vida comienza desde la concepción. En términos jurídicos, ¿qué nos dices de esto? Ese es el artículo 37 de la Constitución de la República. Pero eso es una interpretación que se da al artículo, digamos, muy literal. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? La Constitución de la República proclama un Estado social de derecho. Yo siempre digo que el tema de democrático y Estado de Derecho, que lo manden a guardar, porque esos son ya temas del pasado. Es el Estado social que nació en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para retañar las heridas de esa conflagración que se da en Europa. Y que en esencia va a cambiar el tipo de Estado, del Estado liberal que habíamos conocido desde la Revolución Francesa, lo va a cambiar por un Estado que va a poner en el centro del pensamiento del Estado al ser humano. Entonces, eso tiene que ver con el tema de los derechos fundamentales. Es decir, la esencia, la razón de ser del Estado social es la protección de los derechos de la persona. Consecuentemente, la interpretación de los derechos fundamentales no se hace de manera literal, sino que se hace de manera integral y sistemática de la Constitución de la República. ¿Cómo se interpreta el artículo 37 de la Constitución de la República? En un juicio de ponderación. En un juicio de ponderación en el que van a entrar otros derechos. Derechos tales como el derecho a la dignidad de las mujeres o el derecho a no ser sometida a tratos crueles, que es otro tema también que viene al debate constitucional referido a la cuestión de la Convención Internacional contra la Tortura. La interpretación que ha hecho Naciones Unidas de esa convención la ha aplicado, la ha descendido al tema del aborto, en el sentido de que obligar a una mujer que ha sido violada sexualmente a retener un embarazo producto de esa violación es un método de tortura. Y esto es importante porque nosotros hemos adoptado el sistema del bloque de constitucionalidad, que lleva implícito un sistema de convencionalidad, de control de convenciones internacionales que tienen igual categoría que la Constitución de la República en términos jerárquicos del ordenamiento jurídico. Es decir, hemos cambiado el sistema de fuente del derecho dominicano. Consecuentemente, cuando tú, María Elena, me hablas de que contemplar estos 3 casos pudiera representar una violación del artículo 37 de la Constitución de la República, yo te diría que eso es una interpretación muy sesgada, porque la interpretación de ese artículo se debe hacer a la luz del principio de ponderación y a la luz del principio de mayor favorabilidad de la persona afectada. Eso está consignado en el artículo 74 de la Constitución de la República. Nafi, sin embargo, tú estás hablando de interpretación de la Constitución. Tú sabes que en
la normativa constitucional no está supuesta a interpretaciones. A la luz de lo que tú estás explicando, se perciben contradicciones en la garantía de derecho y el respeto a la vida desde la concesión. Pero es indudable que los grupos que se oponen cerradamente a que se permita alguna brecha para esas 3 excepciones que se están planteando, recurran al constitucional y reclamen el respeto desde la concesión, como está establecido en el texto. Sí, yo pienso que sí. Tú sabes que cuando tú hablabas, Oli, me recordó al siempre memorable y buen amigo, maestro del derecho penal dominicano, doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, sí, que decía que la Constitución no se interpreta, pero eran famosas aquellas consultas interpretativas que le hacía el presidente Balaguer en temas controversiales. Luego pagaban esas páginas de periódicos. El doctor Pina dice tal cosa para ir más o menos convenciendo a la opinión pública. Lo que más se hace en el Estado constitucional es interpretar la Constitución de la República. Incluso hoy día, interpretación constitucional es la materia más importante del derecho constitucional. Todo el tema puesto en boga por un gran jurista alemán, Robert Alexis, que está en vida, respecto del tema de la interpretación de la Constitución. Y existen varios métodos de interpretación, el semántico, el histórico, el sistemático, etc. La Constitución de la República es un acta que se interpreta en un ejercicio de ponderación, porque lo que se busca en esencia es que la interpretación le sea favorable a quien lo necesita en el Estado social en que vivimos. Por eso yo hacía alusión al tema del Estado social y del Estado de Derecho que habíamos conocido hasta el año 2010. En el Estado de Derecho, el principio básico era el principio de legalidad, la sumisión a la ley, porque éramos tributarios de la tradición jurídica francesa, que en esencia lo que propugnaba era la sumisión a la ley frente al poder del monarca. Pero en el Estado social de Derecho, lo que se busca es el bienestar del ser humano. Se busca a través de la aplicación de la justicia, se busca a través de la aplicación de las políticas públicas, se busca, por eso en Estados Unidos existe el welfare, o en España, en Europa existe el estado de bienestar, porque en esencia el Estado social tiene una cierta ductilidad, que lo que procura es, en esencia, el bienestar de la persona. Consecuentemente, Oli, lo que más se hace hoy día es interpretar la Constitución de la República. Yo quiero seguir. Esa es la labor del Tribunal Constitucional. Nanfi, yo quiero seguir en lo de Estado social y de derecho, porque me parece fundamental. El PLD y el sistema político dominicano en general dio por bueno y válido el Estado social de derecho. La República Dominicana es un Estado social y de derecho, pero sin embargo, luego, los mismos que aprueban esto de Estado social y de derecho tan correctísimo y tan adecuado a los tiempos, son incapaces de asumir la responsabilidad de llevar esto a las últimas consecuencias. ¿De qué yo estoy hablando? Aquí hay una gran manipulación mediática de la Iglesia Católica en cuanto al tema. En el sentido de que aquí a nadie, el Estado Dominicano garantiza que si usted es católico fundamentalista Opus Dei, y usted, su hija se le viola, la violan 4 desalmados, usted decide que sea hija menor suya, dé a luz, el Estado social garantiza que esa joven dé a luz porque es menor y sus padres autorizaron eso. Esa garantía tiene, por extraño que a mí o a ti te parezca, como el caso de Testigo de Jehová y la transfusión. Se me muere la hija, sí, pero que yo soy testigo de Jehová y hay una vaina en la Biblia. Yo encontré una cosa, un versículo que dice que eso debe ser así. Entonces, el Estado social y de derecho debe respetar la decisión de ese testigo de Jehová o de Opus Dei que toma tal o cual decisión, por extraña que sea. Ahora, también ese Estado social, y ahí es que los PLDistas, PRDistas, PRMistas, el diablo y su hermano, están faltando, en el sentido de que también a ese señor que dice, no, a mi hija la violaron, tiene 16 años, ese embarazo hay que interrumpirlo. Entonces, el Estado, de lo que se trata es de que yo garantice a todos, al Opus Dei, a las iglesias protestantes y al católico protestante o lo que sea, pero que tiene ese sentido de proteger la vida de su hija, la dignidad de su hija. Entonces, el Estado, yo quiero que tú me expliques la actitud, del comportamiento del sistema político dominicano
en ese sentido de crear un Estado social de derecho constitucionalmente hablando, pero ser incapaz por temor al poder dañino de la Iglesia Católica en términos electorales de aplicar eso. Mira, brevemente te voy a decir, el gran desafío de la clase política dominicana es hacer de la Constitución de la República, que es una constitución normativa, es decir, ya no es el tipo de constitución meramente declarativa que habíamos conocido con el presidente Balaguer, sino que es una constitución que es normativa porque tiene dentro de su propio cuerpo las garantías jurisdiccionales para hacerla cumplir. De manera que instituciones como el recurso de amparo, el recurso de habeas data, el mismo recurso de habeas corpus, las acciones que se llevan ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales ordinarios, juzgando como tribunales de jurisdicción difusa en materia constitucional, son garantías para hacer una realidad la vigencia de la Constitución de la República. El desafío de la clase política dominicana es entender esa Constitución. Yo pienso que aún no se ha comprendido. No se ha comprendido desde los mismos retos que plantea la meta de un Estado social en todo el sentido de la palabra. Y por ejemplo, la LU hablaba ahorita de cuál había sido la debilidad del Partido de la Liberación Dominicana en términos de sus gestiones de gobierno. Yo pienso que en esencia ese tema está referido al tema de la distribución de la riqueza. Un país que sigue concentrando enormemente la riqueza, y eso se refiere al Estado social. Es que si tú hablas, o sea, yo creo que eso citaba Pablo Macchini también. Yo creo que la concentración de la riqueza es uno de los problemas del PLD, pero para mí la parte ética está por encima. Porque si vemos una expansión de la clase media, significa que eso es distribución de riqueza. Pero ahora, el problema está en la parte ética, en que la República Dominicana aparece en los primeros lugares mundiales de corrupción y el PLD no reflexiona al respecto, ni siquiera reflexiona al respecto, lo que hace que lo justifica. Yo creo que es el principal problema. Respecto al tema de la iglesia, yo creo que aquí hay políticos que están queriendo ser más papistas que el Papa, porque la iglesia es una institución milenaria, de la más antigua que ha conocido la humanidad. Así es. Y hay que entender la lógica de los cambios en la iglesia. Los cambios en la iglesia no son instantáneos, no son cambios que se dan de manera repentista, sino que no hay una concesión dialéctica en la iglesia de esa institución, sino que los cambios se van dando en largos procesos y sobre todo a través de las posiciones del Papa. Y lo que hemos visto en el Papa Francisco es una dosificación de temas como el aborto, la homosexualidad, que envía señales muy claras de hacia dónde va la iglesia. Es decir, hasta hace, digamos, 2-3 meses, cuando el Papa Francisco habló, el aborto era un pecado de unas condiciones excepcionales para su perdón, de manera que solamente los obispos que tenían un permiso especial del Papa lo podían conceder. Lo que ha hecho el Papa es otorgar un derecho a todo su plebístero, todos los sacerdotes, para que perdonen el aborto. Sí. Eso fue lo que hizo el Papa. Ahora, ¿cuál ha sido el tema respecto de nosotros? Que como yo he dicho, los cambios en la iglesia son lentos. Entonces, el Papa ha dado una señal muy clara de hacia dónde va la cosa. Lamentablemente, el debate en República Dominicana ha venido en medio de esta circunstancia. Pero la señal, perdóname Pablo, sí, la señal está dada. Sí. La posición de cambio de la Iglesia Católica respecto del aborto, ya yo pienso que se expresa. Entonces, por eso digo que hay políticos, gente incluso gente de luz y de responsabilidad, el mismo senador Victoria, que es un hombre, tú sabes que el senador Victoria es hijo de un constituyente de 1963. Así es. Me dijo él en alguna ocasión. Entonces, asumir esa posición
esa posición de extremismo, ese discurso. Me recordó en las el Congreso inquisiciones Nacional. Para mí realmente de Santo Domingo es inconcebible de Guzmán. porque el senador Victoria es un hombre de luces. Pero recordemos que el senador Victoria también ahí cumplía con un compromiso, porque en la última reunión que se hizo con la iglesia, que fue la que se acordó aprobar el código sin las eximentes que se habían planteado en la observación, pues eso fue el compromiso que se hizo. Y de luego... ¿Por qué la observación luego? No, porque fueron dos negociaciones. ¿Qué significa eximente? Lo que estoy explicando hace rato era que fueron dos negociaciones. La primera fue con Danilo, que dijo, bueno, no, tienen que haber excepciones, le ponemos todos los controles que ustedes quieran. Todos los controles que ustedes quieran, pero tienen que haber las excepciones. Entonces, más adelante ellos lograron una negociación más favorable, pero no informaron, porque ellos debieron haber informado. Mire, presidente Fernández, nosotros nos reunimos con el presidente Medina. O sea, Victoria habló como vocero de Leonel Fernández indirectamente, de alguna forma. No, porque no era ya... No, más o menos. No era ya... No lo veamos solo como Leonel, sino que ya eso se asumió, se vio como que era un compromiso de partido, porque todo el mundo votó por eso. Lo que pasa es que esa es la negociación A. La B es con Medina. Hay dos, B y A. Lo que pasa es que de la Leonel y Medina. Que de la A nada más había un solo testigo. Y ese testigo estuvo ausente por razones de chequeo médico, que era el secretario general del PLD. Reinaldo Párez Pérez. Escribí prólogo más no leí libro. Tenía conocimiento del primer acuerdo. Danilo Medina. Pero probablemente los que estuvieron en esa reunión con la iglesia no sabían que se había producido eso. Cambio y fuera, regresamos en breve. El sol de la mañana. Con la noticia de la hora, aquí está Uchi Lora.